Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme a este evento, a IFMA. Y bueno, aquí en esta organización tengo grandes amigos. Está Marta, veo muchas caras conocidas. Así que, Enrique, muchas gracias a todos por invitarnos. Y bueno, a través de esta presentación pretendo un poco ilustrar todo esto que estamos hablando sobre la experiencia de empleado y sobre todo también el impacto que tiene en la parte de la S, que es el bloque que me toca hablar a mí. Quería empezar con esta parte, 7 segundos. No sé si conocéis la ley de los 7 segundos. Es lo que los psicólogos determinan es el tiempo que tardamos en generarnos una primera impresión. Nuestro cerebro está diseñado para sacar conclusiones muy rápidas con muy poca información. Por lo tanto, esa primera impresión de la que hablábamos antes importa. ¿Qué es lo más importante? No lo sé si es lo más importante, pero que importa está claro. Y hablando de experiencias, si nos centramos en diseñar experiencias, seremos capaces de dar una mejor primera impresión. ¿Por qué es importante también esta experiencia de usuario? Porque necesitamos, para contrarrestar una mala experiencia, generar 12 positivas. El impacto que tiene es muy alto, ¿no? Y por tanto debemos cuidar mucho cómo diseñamos esa experiencia de usuario, ya sean empleados, ya sean clientes, ya sean usuarios de cualquier tipo de servicio o de producto, ¿no? Y por eso nos parece muy relevante el poder poner el foco en esa experiencia que no solo son los espacios de trabajo, como hemos ido diciendo aquí, o no solo son los espacios en general, sino que trata de muchas más cosas, ¿no? Diseñamos generalmente para nuestros clientes, generalmente basándonos en una necesidad que tiene que ver con criterios funcionales y con criterios estéticos. Aquí veis una fotografía, un ejemplo, muchos de vosotros seguro que la conocéis, y es pues esta pareja que va a comprar un móvil a su bebé. Y es nuestro cliente quien nos está atendiendo. Pero ¿quién es el usuario? ¿Qué tipos de usuario tenemos? ¿Con qué datos contamos para evaluar quién es el usuario que tenemos y qué percepción y qué motivaciones tiene? Pues aquí nos encontramos el resultado para el usuario. No encaja realmente con lo que estábamos buscando, no es la percepción que queremos mostrar. Y es muy importante que nos fijemos en esto, ¿no? ¿Quién es nuestro usuario? Y por eso, para diseñar experiencia, debemos conocer a fondo quiénes son esos usuarios finales, para quién estamos diseñando y de qué manera lo hacemos. Pero fundamental me parece el poder co-crear con ellos, el codiseñar. Antes lo comentaba también Pilar, hablaba de esas encuestas, esas entrevistas, focus group, es decir, esa interacción con el empleado es muy buena. Y al principio Joaquín hablaba de poner a la persona en el centro. Pero cuando vas a las empresas y dices, vamos a poner a la persona en el centro, vamos a hacer encuestas, y dices, no, a mi gente no se le puede preguntar. No, es que esto es muy confidencial. Es decir, hay muchas veces que nos encontramos con nosotros mismos que somos los que ponemos los frenos. Pero es fundamental el poder tener esa interacción con esos empleados, en el caso, si nos vamos a oficinas, que es mi campo de especialización, y hablamos de diferentes niveles dentro de la organización a los que tenemos que entender, a los que tenemos que también incentivar, motivar, también a tener una mirada mucho más transversal, ¿no? Por otro lado, esa parte de codiseño que decíamos genera también generar bocetos, generar prototipos que se puedan discutir, que se puedan terminar de diseñar para llegar a un concepto de diseño final, ¿no? Y ese codiseño es una de las partes más importantes para que realmente esa experiencia sea fructífera. Pero estamos teniendo en cuenta a todos los usuarios que tenemos hoy en día y a los potenciales. Cuando hablamos de usuarios, no solo nos tenemos que referir, en el caso de oficinas, a nuestros empleados, sino también a nuestros clientes, a otros usuarios que nos visiten, a nuestros partners, a proveedores que podamos tener. Y por eso quería hablar un poco también de esta parte, vinculado con esa parte de la S que me pedían charlar hoy, que es la diversidad, la equidad y la inclusión. Y para esto, primero me gustaría que pensáramos en qué significan estas tres palabras para nosotros. Para mí la diversidad es un hecho. Eso existe, somos todos distintos, cada uno tiene sus necesidades, hay multitud de personas en el mundo y vamos a focalizar también en lo que somos iguales, en los puntos en común, en lo que nos parecemos. Pero tenemos que asumir que la diversidad es un hecho. La equidad, muchas veces se confunde también con el término de igualdad, pero la equidad tiene una parte de justicia intrínseca dentro de esa palabra, ¿no? Y es no darles a todos lo mismo, sino también entender el contexto de todas las personas para que lleguen a alcanzar aquello que necesitan teniendo en cuenta sus circunstancias. Y ese, digamos, que sería el propósito, lo que pretendemos hacer. Y por otro lado, la inclusión, que eso que es nuestro plan de acción. Eso es un compromiso, eso es una elección que nosotros tomamos para realmente incluir a todo el mundo. Y si nos llevamos esto a entender un poco la población que tenemos y el contexto, aquí quería poneros algunos ejemplos de
qué tipo de diferencias, qué tipo de diversidades nos encontramos en nuestra sociedad, ¿no? Y es que tenemos un 15% de personas en la población mundial que tiene algún tipo de discapacidad física. Nos encontramos con que 1 de cada 8 personas tiene algún tipo de neurodivergencia, pero no el 50% no llega a saberlo. Por otro lado, 1 de cada 4 trabajadores en 2030 tendrá entre 55 y 64 años. Y por otro lado, 5 de cada 10 personas ha sufrido discriminación o acoso por motivos de orientación sexual. ¿Esto qué os dice? Al final lo que nos dice es que todos tenemos que poner un poco más de nuestra parte para poder dar cabida a todas esas personas, para poder tener en cuenta esas necesidades diferentes, esas necesidades especiales y también concienciar. Quería contaros la manera de entender que tenemos la diversidad, la equidad e inclusión para el entorno construido desde JLL. Si veis, es una visión más holística en la que primero está la parte de accesibilidad física, como veis al inicio de la rueda, que es a la que todos nos vamos cuando hablamos de inclusión, ¿no? Cuando hablamos de espacios inclusivos siempre pensamos en esa parte de accesibilidad que es física, que es más visible, que es más tangible, pero hay muchas otras partes y esta visión más amplia y más general pues nos lleva a entenderla de una manera mucho más amplia, ¿no? Hablamos de inclusión multigeneracional, de la que comentaba antes Pilar además también, orientación sexual e identidad de género, neurodiversidad y salud mental, la parte de equidad de género, que no igualdad, como decíamos antes, etnia y cultura y responsabilidad sociocorporativa y sentido de pertenencia. Nosotros hemos creado este estándar desde JLL con más de 200 KPIs y lo hemos aplicado ya en más de 30 países en más de 100 oficinas. ¿Esto qué significa? Que nosotros abordamos los proyectos de diseño de nuestras oficinas de estrategia de espacios teniendo en cuenta esta visión. Y esto lo que hace es ayudarnos a que la manera en la que diseñamos pues tenga en cuenta capacidades distintas, como decía, en la que todos estamos incluidos y pensando en esos usuarios finales, que no son solo, insisto, los que conocemos hoy, sino también los que tendremos mañana, o esos visitantes o esos clientes que podamos tener en nuestros espacios. Y por ir uno a uno desgranando algunos de los puntos que pueden, por ejemplificar y tangibilizar un poco esto, cuando hablamos de accesibilidad física, pues es que no solo hay una normativa que hay que cumplir, es que es obligatorio cumplir con una normativa, pero también, si nos vamos mucho más allá, podemos mejorar la experiencia de las personas haciendo que sea pues mucho más amplio que una normativa. Por ejemplo, las áreas de influencia principales que tienen estos elementos de accesibilidad es los accesos y facilitar pues ese acceso a la oficina. La navegación o características espaciales concretas pues del mobiliario, de los colores que aplicamos, etcétera, que tienen mucho que ver con esa parte de accesibilidad. Y no solo son personas de movilidad reducida, sino también personas con resto visual o ciegas o que tienen algún tema auditivo, etcétera. Por ejemplo, aquí os he traído un par de fotografías, como por ejemplo la navegación sencilla para usuarios con discapacidad visual. Es fácil dentro del diseño integrar elementos que nos ayudan a que esa navegación sea más sencilla. O, por ejemplo, mobiliario adaptable en altura y tener diversidad de elección, ¿no? No todas las mesas tienen que tener motorcito para que sea cómodo y se adapte a diferentes alturas, sino, oye, poder elegir dónde trabajo más cómodo, dónde trabajo mejor o qué está mejor adaptado a mí. Por otro lado, la parte de inclusión multigeneracional. Me ha encantado antes Pilar que decía, bueno, es que las personas de mi generación pues no nos apañamos mucho tanto con las pantallas. Precisamente por eso, incluir, por ejemplo, pizarras no digitales en algunos espacios hace que la persona que la tenga que utilizar pueda elegir en una sala en la que se va a sentir más cómodo. ¿Por qué tenemos que poner un disconfort a una persona que no se siente cómoda con ese tipo de elementos si podemos darle la capacidad de elegir y no ponerle esa traba, ¿no? Pues esto es un ejemplo, ¿no? No quiere decir que no utilicemos la tecnología a nuestro favor, sino que demos capacidad de elección. Por otro lado, el tema acústico, ¿no? Especialmente en espacios abiertos, que comentábamos antes también, que se generan ruido. Digamos que esta parte de inclusión multigeneracional es un anexo, es una extensión de la parte de accesibilidad, porque todos a medida que nos vamos haciendo mayores, pues también vamos perdiendo audición, nuestra vista no es la misma que la que teníamos cuando teníamos 20 años, etc. Y el confort cognitivo y sentirse seguro en un espacio es principal, por ejemplo, para este tipo de cosas. Hablamos también de orientación sexual e identidad de género. Pues sobre todo podemos influir en estos aspectos dotando de espacios y de elementos que engloben todos los géneros y también dándole visibilidad y elementos de concienciación. Aquí, por ejemplo, tenéis un elemento de arte
que realmente está dándonos un mensaje muy potente, y si eso en nuestra empresa va con nuestros valores, va con nuestra compañía, el integrar a personas que eso les ayude a sentir que tienen un apoyo y que tienen un soporte, pues ¿por qué no vamos a poder ponerlo, no, e integrarlo en nuestros diseños? O, por ejemplo, aseos all gender, ¿no? La parte de los aseos quizás es de las partes más complejas, ¿no? Porque hoy en día están causando también mucho ruido. Joaquín resopla. Y realmente, pues, con criterios de buen diseño se pueden hacer espacios que realmente hagan que todo el mundo se sienta cómodo en ese tipo de espacios y que demos en respuesta a necesidades que muchas veces no imaginamos, pero que están ahí, ¿no? Por ejemplo, el incorporar un espejo de cuerpo entero dentro de un espacio, o por ejemplo las personas que están pasando por un cambio de género, pues les puede ayudar mucho para terminar de vestirse, de colocarse antes de salir fuera, o el tener el lavabo dentro, pues ayuda mucho a que tengas tu intimidad, tu espacio para poder pues asearte con normalidad. Es decir, hay una serie de cosas que podemos tener en cuenta y que ayudan. Por otro lado, equidad de género. La parte que puede influir en este sentido, o donde más podemos influir, imágenes y señalética. Supongo que en vuestras empresas también se harán, hay celebraciones, hay eventos, hay días específicos para celebrar ciertas festividades o ciertos días concretos, pero el tener cartelería, por ejemplo, que soporte ese tipo de mensajes en los espacios aporta. Luego, por ejemplo, también espacios como pueden ser aquellos que facilitan pues la crianza, ¿no? Ya sean espacios pues, para dejar a los niños, o sean espacios para la lactancia, etcétera. Hay una serie de elementos que podemos incluir que ayudan a esa equidad de género. O, por ejemplo, aquellos espacios, ¿no? Que lo habréis visto en algunas ocasiones, en los que tenemos mesas que están un poco expuestas y, por tanto, colocarles un faldón ayuda a que la persona que está sentada está más cómoda, ¿no? Porque está, digamos, tapando pues sus piernas y no se ve a través de ello. El diseño, por ejemplo, transparente de los espacios, eso también ayuda a una sensación de seguridad, de confort, ¿no? De que se ve con quién estoy reunido, qué estoy haciendo, que no hay ocultismos, que es transparente. Eso ayuda también, por ejemplo, en este tipo de elementos, ¿no? O, por ejemplo, etnia y cultura. La parte, por ejemplo, de celebrar, de celebraciones, eventos, espacios representativos o estrategias de alimentación. Son puntos donde podemos poner el énfasis, por ejemplo, con variedad de oferta de comida o incluso una sala de meditación, y recomendamos ponerla a confesional, porque esto ayuda a que cualquiera se pueda sentir identificado o representado dentro de ese espacio. Bien, pues para rezar o bien para también hacer mindfulness, es decir, cualquier elemento de reflexión, de meditación que podamos tener y que respete todas las culturas, eso nos puede también ayudar. Estoy citando algunos ejemplos simplemente dentro de los 200 que os he comentado al inicio para que podamos tangibilizar algunas cosas. Este es uno de los capítulos para mí preferidos, que es la neurodiversidad y salud mental, y sobre todo afecta a la percepción espacial y a la navegación. La estrategia sensorial y de estímulos, ¿no? Estos son puntos muy delicados, y también tener espacios dedicados con características especiales. Por ejemplo, en esta imagen que veis hay una transición entre el espacio de circulación y la zona de trabajo. Esto ayuda a la orientación. Si os fijáis, techo y suelo están marcados, son diferentes, está integrado dentro del diseño, tú no te das cuenta, pero ayuda. Y esto es un elemento fundamental también pues, para ayudar a personas pues, que tienen algún tipo de neurodiversidad. O, por ejemplo, espacios con diferentes niveles de iluminación. No todo el mundo está igual de cómodo. Las personas que tienen alguna problemática de este tipo, pues ayuda también a que se sientan con mayor confort. Y es fácil, son elementos fáciles y que ayudan a todo el mundo, no es exclusivo. O sea, el que ayude a una persona no significa que esté restando al resto, ¿no? Simplemente suma. Y para terminar, la parte de responsabilidad social y sentido de pertenencia. Bueno, la generación de comunidad, iniciativas que tengan realmente un impacto social y también medioambiental, o recursos y formaciones, ¿no? Que vayan en línea de esa responsabilidad social. Por ejemplo, las personas que nos atienden en una recepción, las podemos formar para poder interactuar con personas que tienen algún tipo de capacidad diferente, para que también se sientan más cómodas a la hora de atender personal. Esto entra dentro de nuestra responsabilidad social corporativa y lo podemos englobar aquí dentro, ¿no?
El suministro de productos de proximidad, el tener esa conciencia. O por otro lado, la incorporación de espacios sociales que nos ayuden también pues, a celebrar eventos, a generar ese engagement entre los empleados y esa comunidad. Y me encanta terminar con esto, que mi querida compañera Ana, que está por ahí, sabe mucho más de esto que yo, dice, esto es un viaje en el que nunca se deja de aprender. Y esto es verdad, porque cada proyecto encontramos algo nuevo, en cada proyecto aprendemos cosas y es un camino que tenemos que recorrer juntos. Así que os invito a caminar por este camino de la diversidad y la inclusión y muchísimas gracias a todos.